Vamos a ver si ya estamos en listos. Perdón. Amigos de Recomienda un buen libro, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a los amigos lectores aquí presentes, como quienes nos escucharán más adelante en YouTube. Hay una frase de O. Henry que abre el libro que nos convoca hoy y que dice: Tengo la idea de que cada ciudad tiene su voz. Cada una tiene algo que decirle a quien sabe escuchar. Y es que durante estas últimas 3 semanas, este grupo de lectura se ha dedicado precisamente a eso, a bajar el ritmo, a hacer a un lado la prisa cotidiana de esta enorme metrópoli, bueno, los que viven ahí en la Ciudad de México, y aguzar el oído para escuchar lo que la Ciudad de México tiene para decirnos. Lo que descubrimos en estas páginas es un acto de resistencia poética contra el olvido. Carla, la autora, nos ha llevado de la mano a través de 10 capítulos que son en realidad 10 portales en el tiempo. Nos hizo escuchar el rumor del agua oculta que corre bajo el asfalto reclamando su antiguo lecho lacustre. Nos enseñó a descifrar el lenguaje iconográfico y simbólico que habita en las estaciones del metro. Nos llevó a caminar entre las ruinas románticas y los fantasmas victorianos de la Santa María la Ribera y nos enseñó a observar las puertas de los siglos y las esquinas memoriosas con una mirada completamente nueva. Y es que este libro, pues no sé, es como que no es para leerse con la mente, sino que se lee con los pies y con el corazón. Nos ha transformado de simples transeúntes apurados en verdaderos, exploradores, en pacientes atentos a las cicatrices y los milagros de esa gran ciudad. Carla, pues bienvenida seas aquí a Recomiéndame un buen libro y le vamos a dar la palabra a Silvia Rocha para continuar con la conversación y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Carla, qué gusto conocerte. Ya había leído de ti por lo de Ciudad Literaria y tus tours que haces están súper interesantes, nada más que yo no vivo en la Ciudad de México, viví muchos años. Eh, Mi pregunta es, ¿qué tanto tiempo te llevó, por ejemplo, toda la investigación? Porque hay mucha investigación atrás de tu libro, o sea, no es nada más que ves una casita y que lo haces, o que el río no el río, o lo que sea, ¿no? ¿Qué tanto te llevó? ¿Qué tanto trabajo? ¿Qué tanta investigación has hecho? Y creo que no es el único libro, sino creo que tienes más libros también de la Ciudad de México. ¿Qué ha implicado todo esto, no? Muchas gracias, Silvia, por tu pregunta y pues mucho gusto a todas y a todos los que están aquí conectados. Y bueno, antes que nada, como mencionaste que no vives en la Ciudad de México, yo nada más compartirles, por si es el caso de los demás, que también tenemos recorridos virtuales, entonces espero verlos también por ahí. Obviamente son todos literarios y respecto a la investigación de mi libro, pues en realidad la editorial me dio 3 meses inicialmente para escribirlo, pero afortunadamente pues yo ya tenía todo un background de trabajo con Ciudad Literaria. Yo en realidad empecé el proyecto desde 2020 y desde ese momento pues me he dedicado a investigar la Ciudad de México a través de la literatura, de sus libros, de los escritores, bibliotecas, librerías y todos esos espacios que los amantes de los libros amamos. Entonces, afortunadamente yo ya tenía como todo ese conocimiento. Para el momento en el que me invitaron a escribir un libro, pues ya también había alrededor o más de 15 rutas diseñadas, entonces también muchos de los lugares de los que hablo en el libro, pues son espacios que hemos visitado afortunadamente en los recorridos literarios que hago a través del proyecto, entonces en realidad pues fue un poco apresurado, yo no sabía si iba a lograr escribirlo en tan poquito tiempo, finalmente me tomó 4 meses aproximadamente en terminarlo, que fue el tiempo que me dio la editorial, entonces sí hay toda una investigación de muchísimos más años, pero bueno, como tal el libro, escribirlo fueron 4 meses súper intensos y sin parar los paseos literarios todos los fines de semana, entonces sí fue una etapa pues bastante pesada, pero al final estoy muy contenta con el resultado y sobre todo con escuchar a los lectores que también tienen sus propios descubrimientos y que gracias al libro pues han podido ir a la Ciudad de México, ya sea de forma presencial, a esos rincones que no conocían o también desde otras ciudades y partes del mundo, pues creo que ha sido un redescubrimiento de nuestra Ciudad de México que es tan mágica e infinita, ¿no? Entonces, eso es. Excelente, muchas gracias. Y creo que salió un mensaje, eso lo platicamos con los demás, salió un mensaje de que no todo el mundo conocemos nuestra ciudad y que nos inspiraste para que conozcamos mejor, y no solo la Ciudad de México, sino a veces por donde caminamos. Ujú. Norma, tu pregunta.
Hola Carla, qué gusto conocerte y qué gusto y placer haber leído tu libro. La verdad es que me encantó, es una joya. Yo vivo en Naucalpan y de repente voy a lo que yo llamo la ciudad, ¿no? Como ya tenemos prácticamente todo aquí, entonces como que ya no es tan necesario ir a la ciudad, al centro, a buscar algo en específico. Pero cada vez que la visito, la verdad es que me gusta. Pero tu libro me ha invitado a verla con otros ojos y de veras a observar y a escucharla también, porque la ciudad nos invita a escucharla. Me gustó mucho cómo nos hablas del pulque, ¿no? Se compran colchones, porque esas son cosas que solamente en México vamos a encontrar. Ujú. Y eso creo que también lo hace única. Em, Déjame preguntarte acerca de todos estos años de investigación que nos cuentas, ¿cómo seleccionaste los sitios que iban a pertenecer al libro? Porque pues son 10 capítulos, pero yo me imagino que tienes muchos lugares que se quedaron fuera. ¿Cómo los seleccionaste? Y si viene una parte 2. Sí, claro que sí, Norma. Pues qué gusto conocerte y muchas gracias por todo lo que comentas. Me da un montón de gusto que hayas disfrutado este libro. Y sí, bueno, parte 2, yo estoy ansiosa, me encantaría seguir escribiendo, por supuesto, porque creo que hay muchos otros lugares en la Ciudad de México y en el mundo que vale la pena conocer y que, como bien dices, pues a veces no sabemos que existen. Entonces, justo creo que tiene mucho que ver tu pregunta con lo que ya comentaste al principio, porque a mí hasta hace unos años me pasaba lo mismo. Yo he vivido casi toda mi vida en la Ciudad de México y pues hasta muy grande me di cuenta de que nunca había entrado a Bellas Artes con esa atención al detalle o preguntándome pues de dónde surgió la arquitectura del edificio o nunca había entrado a ciertas bibliotecas o ni siquiera librerías, ¿no? Porque creo que en México pues tenemos cadenas muy presentes que todas y todos ubicamos muchísimo porque ya están muy bien posicionadas, pero a mí como que el descubrir las librerías pues justamente me abrió la puerta a ver a la ciudad de una manera literaria, a través de las historias, a través de la crónica de los escritores, ¿no? De los libros, incluso que también algunos de ellos pues sus escenarios están ambientados en lugares que sí existen y que uno puede ir y recorrer y caminar y aprender muchísimo. Entonces creo que la investigación pues va un poquito de ese lado y también un poco la selección a partir de los lugares que a mí personalmente más me han sorprendido, que más he disfrutado y que también creo que vale muchísimo la pena descubrir algún día y que para mí no eran quizás los más famosos o sí muy famosos, pero que había datos que no se conocían tanto. Entonces un poco la selección pues tuvo que ver también con este camino que yo tuve de descubrir mi propia ciudad con esa mirada del viajero, ¿no? Que se asombra por todo y que justo creo que pues una de las cosas más bonitas de la vida es viajar y a veces es un poco complicado, ¿no? Ya sea por el tiempo, porque quizás pensamos que es muy caro o que para viajar tenemos que ir súper lejos y a tierras que son completamente desconocidas, pero yo creo que las ciudades en las que habitamos pues también se pueden viajar de esta manera, ¿no? E ir descubriendo. Entonces, por ejemplo, en los recorridos literarios, siempre le pregunto a quienes caminan a mi lado desde hace cuánto no entraban a X museo o a una librería o a una biblioteca y es muy sorprendente porque la mayoría pues eso, ¿no? O sea, como que solamente están en la ciudad utilizándola como para hacer trayectos de la escuela a la casa o de la casa al trabajo y entonces se nos olvida toda esta oferta cultural que hay alrededor de una ciudad y bueno, para mí el lado literario es imprescindible y además una manera muy bonita de habitar la ciudad y aprovecharla y convertirnos en viajeros, aunque vivamos en la Ciudad de México, que es mi caso, ¿no? Entonces creo que la selección de los lugares fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Evidentemente, pues sí, al principio tuve que ir pues mapeando qué es lo que iba a seleccionar. Quise también que fueran espacios
variados en la Ciudad de México, porque creo que en los libros se habla muchísimo del centro, por ejemplo, ¿no? Y es evidente porque es el corazón de la Ciudad de México, es donde está el nacimiento de la ciudad que conocemos hoy. Entonces, muchas historias, novelas, crónicas, incluso cuentos también infantiles, pues están ambientados en esa zona centro, Roma Condesa. Y entonces yo empecé a buscar lugares que se alejaran un poquito de esa zona. Por supuesto que sí, inevitablemente hablo también mucho del centro, pero por ejemplo, hablar de Iztapalapa, que es donde yo nací, entonces también ahí hay lugares muy hermosos como el ex convento de Culhuacán, o irme a la Magdalena Contreras, o digamos a espacios que no son tradicionalmente lo más turístico de la Ciudad de México, pero para mí pues sí tiene rincones que valen muchísimo la pena, ¿no? O incluso barrios que son muy bonitos, por ejemplo, a mí San Ángel me gusta demasiado. Hay una ruta literaria del barrio de San Ángel y ya de por sí en esa ruta vemos muchísimas cosas desconocidas. Pero bueno, la Capilla Gótica pues es uno de esos lugares que a mí más me impresionaron. Entonces así fue como terminó en mi libro, ¿no? Entonces un poco la selección fue por ese lado de tener variedad y también historias que me hayan sorprendido y que pensaba que a su vez podían sorprender a lectores nuevos, ¿no? Y también a caminantes, habitantes de la ciudad y a gente que viene de fuera y bueno, un poquito a todas esas personas curiosas que están buscando algo diferente que hacer en la Ciudad de México y que creo que es muchísimo, ¿no? Entonces así fue. Pues muchísimas gracias, te felicito y la verdad es que te invito a que venga la parte 2 pronto porque tu libro se disfruta muchísimo. Me encantó el capítulo donde nos mencionas de los billetes de tu abuela. Sí. Me pareció grandioso. Muchas Sí, bueno, gracias. no, de que normal, ese capítulo es de mis favoritos porque creo que también uno de los criterios de selección fue hablar de los objetos, ¿no? Y de las diferentes formas en las que a mí me habla la Ciudad de México. Y pues una de ellas, en mi caso, fueron estos billetes que llegaron a mí gracias a mi abuelita. Y bueno, la parte 2 yo estoy listísima, eso más bien es de la editorial, entonces etiqueten a Penguin para que ya haya parte 2 porque sí, yo con todo gusto. Ya mi editor me había contactado para hacer seguir escribiendo, pero todavía no se ha concretado, no he firmado contrato para el segundo libro, pero bueno, espero que pronto les pueda dar la buena noticia de que habrá más libros por venir. Muchas gracias, Esperemos Norma. que sí. Gracias. Gracias. Gracias, Norma. Brenda, tu pregunta, por favor. Hola Carla, bueno, pues un gusto poder verte así, porque bueno, te sigo mucho en Ciudad Literaria y bueno, espero un día sí poder tomar uno de los recorridos porque digo, siempre ando ahí al pendiente y la verdad es que se me hacen súper interesantes, pero ahora que ya te conocí de otra manera, o sea, leyendo tu libro, pues se me hizo muy padre. Yo soy de Iztapalapa y bueno, digo, ya tengo aquí 7 años viviendo. No desde chiquita, obviamente, ya que me casé, pero el hecho de que tú cuentes desde cómo ha sido antes, pues como que eso fue así algo muy, muy padre, pues. Y también me gustó mucho cómo nos compartes tu relación con tu abuelita, con tu papá, o sea, me pasó algo muy chistoso que cuando cuentas que tú le preguntabas a tu papá que los ruidos del metro, que de dónde eran, y él te dice que eran las ratitas. Me vino a esa escena a la mente porque justo venía así con mi esposo caminando y estaba la coladera y se escucharon dos ratitas que se estaban peleando y así como que vino la escena en mi cabeza. Entonces como que sé que es algo como X, que no cualquiera dirá, "Ay, me voy a parar a detener a escuchar las ratitas", pero justo ahí es donde radica todo esto de ponernos a escuchar los sonidos de alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, me gusta mucho escuchar los sapos y casi no se escuchan ya los sapos, o sea, como todos esos sonidos y justo los de la ciudad, ¿no? Y bueno, les compartía en el grupo que encontramos mi esposo y yo una página de un chico que tiene que se llama El Organillero. Y está genial porque va haciendo música, supongo que tú lo conoces, va haciendo música de toda, haz de cuenta que cuando van llegando los metrobús a cada estación, te va poniendo los puntitos y te dice en cuánto van llegando y suena como el organillero. Entonces, todo eso me hizo mucho sentido con tu libro y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Tienes un lenguaje muy bonito. Digo, por eso Gracias. me emocioné porque dije, sus recorridos literarios deben de ser así de bonitos e interesantes. Que sí, hay muchos lugares que he pasado enfrente de ellos y no he tenido la oportunidad de ir, pero sin embargo, como decía Silvia y mis compañeros de lectura, pues tú invitas a que vayamos ahí. Y luego hasta uno se siente mal porque dices, ay, vivimos aquí y no hemos ido, ¿no? Pero eso es lo genial de tu libro. Y siento, bueno, hablas de muchos personajes y bueno, de todo lo que, los lugares,
Yo quería preguntarte que si la Ciudad de México fuera un personaje, ¿tú cómo lo describirías? Tú que has tenido la oportunidad como de investigar tanto, ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo lo describirías? ¿Qué personaje sería la Ciudad de México? Ay, muchas gracias, Brenda. Pues también es un gusto, qué bonito que eres de Iztapalapa. Es una zona que a mí me da mucha curiosidad. No he explorado tanto como quisiera, pero sí también ahí hay mucho que ver. Y lo que dices de los sonidos, pues también, ¿no? Y las anécdotas con mi familia, pues también creo que fue inevitable mencionarlos porque junto a ellos, junto a mi novio, junto a mis amigos, pues he podido descubrir la Ciudad de México y bueno, eso tenía que estar de alguna manera en el libro. Y tu pregunta me encanta, se me hace súper bonita y creo que te voy a contestar recordando a un amigo mío muy querido que justo me decía cuando lo entrevisté que la Ciudad de México es un alebrije. Entonces creo que no habría mejor personaje que eso porque la Ciudad de México tiene muchísimas caras, ¿no? Y creo que por eso lo decía él, Edgar Anaya, que fue un periodista cultural. Espero que algunas de ustedes lo ubiquen. Él también hizo un libro precioso que se llama Ciudad de México, Ciudad Desconocida, y un poco su idea en este libro era hablar de creo que eran 100 lugares desconocidos de la Ciudad de México, entonces de él aprendí muchísimo, también lo mencioné por supuesto en mi libro, porque además con él me fui a echar unos pulques cuando justo lo entrevisté y me dijo esto del alebrije, entonces creo que definitivamente sería eso, un alebrije muy difícil de describir por todas las caras que tiene la ciudad y además todo lo que tiene para ofrecernos, ¿no? Y creo que también una vez que uno empieza a recorrer la ciudad y se da cuenta de todo lo que le falta por conocer, como que te vuelves un poco adicto a estarla recorriendo y bueno, pues a lo mejor sí puede que al principio nos dé un poquito de pena, ¿no? Estar aquí y pasar todos los días sin conocer la ciudad, pero yo pienso que nunca es tarde para hacerlo y sobre todo hay que empezar pronto porque hay muchos lugares y sobre todo en este mundo libresco y literario de lugares que van desapareciendo, tanto casas de escritores, como sobre todo librerías, ¿no? Las librerías de viejo que ahora pues también están desapareciendo muchísimo. Las bibliotecas a veces es más difícil que desaparezcan, pero al menos de lo que yo he podido platicar con los bibliotecarios, pues sí hay muchísima menos gente que en otras épocas y bueno, siempre tienen como también este conflicto de cómo atraer a los nuevos públicos, ¿no? Entonces, un poco la labor que hago con Ciudad Literaria es eso, tratar de que la gente se anime a visitarlos. La mayoría de estos lugares son completamente gratuitos y también tienen actividades, entonces, pues en parte también me dedico a hacer toda esta promoción. Entonces, muchas gracias, Brenda, por tu pregunta. No, al contrario a ti, Carla. Gracias, Brenda. Heidi, tu pregunta, por favor. Hola. Bueno, yo no tengo una pregunta en sí porque todavía no lo termino de leer, apenas lo compré, pero sí me llama mucho la atención porque yo soy de la Ciudad de México, pero hace 40 años vivo en Córdoba, Veracruz. Mm, Y cuando voy a México, pues voy en plan de vacaciones, de que no tengo prisa, de tomar el metro a las 11 de la mañana cuando no es hora pico, no tengo que llegar a ningún lugar en específico, entonces la verdad es que sí disfruto la ciudad, pero la disfruto y la sufro porque aquí en provincia los tramos largos son de 20 minutos. Es todo cerca, puedo hacerlo caminando, no hay colas, no hay amontonamientos como en México. En México para todo hay que hacer fila, para todo, a donde vaya uno, hay mucha gente. Ahorita Silvia estaba recordando que le encantaba caminar en Madero, en el mero centro. Empezar desde donde está Bellas Artes y empezar a caminar. Yo la última vez que fui a caminar por Madero, tal cantidad de gente, ríos de gente, y no te dejan ni admirar porque te están vendiendo lentes. Cada dos pasos te quieren dar una tarjetita y te dicen que pases a hacer el examen óptico y todo. Y la verdad es que tienes que ir a las 9 de la mañana o ya no ir. Entonces sí, amo mi ciudad, la quiero, cuando me muera me voy a quedar en mi ciudad. Yo quiero mucho a mi ciudad, me encanta, pero no sé si yo pudiera vivir allá otra vez. Creo que no, porque el día no rinde. Hay que hacer una cosa en la mañana y otra en la tarde. Y eso, si no le duele a uno la cabeza para la tarde, ya no puede salir. Yo amo mi ciudad y ojalá que yo pueda ir algún día a estos recorridos que también te los he visto
en Instagram y digo, híjole, qué padre. ¿Cómo me gustó uno que hicieron en el Parque México, que es mi parque de toda mi vida? Y dije, ay, eso es cuando yo digo, ay, ¿por qué estoy acá en el rancho? Pero luego cuando veo las manifestaciones y 2 horas de tráfico y eso digo, ay, qué bueno que estoy acá en el rancho. Pero bueno, pues yo apenas lo voy a leer, de acuerdo contigo y con todos los que están aquí, que es una gran ciudad, caótica pero hermosa. Sí, totalmente. Tienes toda la razón, Heidi. Muchísimas gracias por tu lectura. Gracias, Heidi. Vero, tu pregunta, por favor. Hola Carla, buenas noches a todos. Primero felicitarte porque me parece un libro muy bonito, editado. Yo compré el papel, trae las fotos, están de muy buena referencia. Yo estoy en Guadalajara, así que primero pues iba hasta 3 veces a la Ciudad de México, pero siempre de trabajo. Entonces vuelo temprano, oficina, todo, regrésate. Y cuando mi hija tenía 9 años, creo, no, 11 años, ya un poquito más grande, dije, ¿cómo es posible que ella conozca Disneylandia, pero no conozca la capital, ¿no? Entonces, primer viaje, vamos, museos, búsqueda de Chapultepec, bueno, el papalote, Museo del Papalote, conocimos bastantes, para entrar al bosque de Chapultepec, daba vuelta toda la fila, como decía ahorita Heidi, o sea, filas, no, entramos de milagro, pero entramos a Bellas Artes, de la Alameda también, y en el segundo viaje que hicimos, creo que en 2017, 2018, igual de paseo, conocimos el recientemente inaugurado Museo del Banco de México. Entonces, ahora que lo mencionabas tú, la verdad es maravilloso haber entrado a la bóveda, o sea, que es algo que es muy interesante. La Casa de los Azulejos, sí, nos aventamos toda la caminata por Madero hasta el Zócalo. Entonces, sí estar fuera de la ciudad permite ver la ciudad con otros ojos y escoger los lugares que tiene como enorme atractivo la ciudad, ¿no? Y bueno, escoger porque es prácticamente imposible, casi tiene uno que ir así como lo mencionabas tú, pues ir por zonas. Y el tema también es que hay mucho ambulantaje, hay mucho deterioro de los edificios. De tu libro lo que me sorprendió mucho, les decía que yo no sabía que el claustro de Sor Juana se lo habían dado en pago a don Antonio Rivas, Mercado, y decía yo, wow, pues son cosas de historia. Mi pregunta sería sobre el libro y el proyecto, ¿cómo nace en ti esa curiosidad de hacerlo? ¿Eres historiadora, o es por la parte de ciencias de la comunicación? ¿Cómo nace eso? Sí, claro que sí, mucho gusto también. Pues sí, es una ciudad complicada, yo creo que tiene sus ventajas y por supuesto cosas que muchos de nosotros odiamos, por ejemplo el tráfico, ¿no? Que ya también Heidi por ahí había mencionado. Yo no podría vivir en otra ciudad, sí he vivido afortunadamente en otras ciudades como Alicante en España, que justo es el inicio de todo. Y es una ciudad portuaria, es muy pequeñita. La mayoría de las personas con las que yo me encontraba me decían que esa ciudad no tenía pues nada de interesante y yo descubrí todo lo contrario, afortunadamente, y creo que de ahí nace un poco esta curiosidad por la parte del viaje y sobre todo de descubrir las ciudades de una manera profunda, ¿no? Casi, casi como si fueran personas que justo tienen historias y cosas desconocidas y que solamente pues recorriéndolas, investigando, pues uno puede descubrir. Yo, como ya mencionaste, Vero, de profesión estudié comunicación y medios digitales porque no sabía que existía una especialidad para diseñar libros. Entonces, yo no sabía que eso existía hasta que ya después hice un máster en diseño gráfico y justamente en ese máster me especialicé en el diseño de libros. Entonces, todo lo que ven en Ciudad Literaria, pues lo diseñé yo, los regalitos que les doy en los paseos literarios también, el sitio web, las publicaciones de las redes sociales, todo eso pues digamos que es mi chamba de manera profesional de la carrera que estudié.
Aunque desde el por ahí segundo semestre de la carrera, pues sí tenía como este gusanito de cambiarme a literatura, Ujú. porque yo empecé a leer gracias a uno de mis mejores amigos que me empezó a recomendar un montón de libros y que yo antes no me gustaba leer, me gustaba escribir, pero no me gustaba leer, entonces él pues me empezó a recomendar los primeros libros que me obsesionaron. Hasta la fecha somos súper buenos amigos, de hecho los recorridos virtuales que damos los hago con él. Mañana, por cierto, tenemos uno sobre museos literarios del mundo, entonces ojalá puedan acompañarnos. Está anunciado en el sitio web y si no, pues me pueden mandar un mensajito en las redes y ya les paso la información. Pero digamos que de ahí nació un poco toda esta curiosidad por la literatura y hasta que empecé a viajar fuera de México es cuando ya me empezó a interesar también la ciudad porque estando en España mucha gente me preguntaba, ¿no? Y mis amigos ya de allá pues me decían justo esto, ¿no? De qué lugares les recomendaba para ir a la Ciudad de México y yo solo podía pensar en justo, ¿no? Bellas Artes o la Alameda. Y libros, pues Roberto Bolaño, ¿no? Carlos Fuentes, Octavio Paz, o sea, los de siempre. Y entonces me empecé a preguntar, pues número uno, ¿por qué no conocía tantas cosas? Y número dos, ¿por qué solo podía pensar en autores, en hombres, ¿no? Y ya regresando a la Ciudad de México, pues la redescubrí como viajera y entonces llegó un punto en el que necesitaba compartirlo con alguien, así que los primeros recorridos fueron con mi familia, con mis mejores amigos y ya después empecé a ver que sí había un interés de personas que querían destinar su mañana de sábado o de domingo para recorrer librerías o bibliotecas y por cierto estos espacios suelen estar vacíos, entonces yo creo que para Heidi cuando vuelvan a la Ciudad de México vayan a estos lugares porque no hay tanta gente como en otros destinos más turísticos, ¿no? El castillo de Chapultepec hoy pues es uno de los espacios más visitados, pero por ejemplo en el libro menciono la Fuente del Quijote, que es uno de mis rincones literarios favoritos, la Fuente de Nezahualcóyotl y justo en el Paseo Literario de Chapultepec pues voy con las personas a estos lugares y ahora afortunadamente ya también les leo algunos fragmentos o datos que me encontré al momento de escribir mi libro, entonces un poco va por ahí y así fue como comenzó también el proyecto porque pues en 2020 sí quería hacer sobre todo un recorrido para compartir lo que estaba aprendiendo de Santa María la Ribera, que era mucho y que justo me hizo descubrir autoras que yo no sabía ni que existían, entonces creo que todo empezó por ahí, por ese barrio y llegó la pandemia, entonces tuve que cambiar todos mis propósitos porque también pues las librerías cerraron, las bibliotecas también, así que pues yo creo que durante año y medio aproximadamente estuve haciendo viajes virtuales, ¿no? Por ejemplo, uno inspirado en Harry Potter, en el Dublín de James Joyce o en diferentes temas de libros y ciudad alrededor del mundo. Y cuando se terminó la pandemia, pues regresamos a presencial y pude seguir haciendo paseos literarios aquí en la Ciudad de México. Entonces, de ahí fue como todo un boom porque sí, muchas personas empezaron a interesarse en los recorridos, también creo que hay muchísimo interés en las librerías, ¿no? En las bibliotecas. Ahora a mí me da muchísimo gusto ver a tantos creadores de contenido que ya están haciendo igual ese tipo de reseñas. Cuando yo empecé a hacerlo, pues no había, o sea, era muy extraño. Entonces, creo que tuve también esa fortuna de empezar a despertar el interés por estos lugares que estaba ahí, nada más que pues no había un proyecto, ¿no? Así como de vamos a visitar bibliotecas o librerías o vamos a leer la Ciudad de México. Entonces así empezó el proyecto y afortunadamente ya van 6 años de que un proyecto pues independiente ha sobrevivido y bueno, pues ahora con mi libro afortunadamente también han llegado más personas interesadas en recorrer el lado literario de la ciudad. Pues es realmente de mucho valor porque aparte documentas cada uno de los capítulos con historia, con datos. A mí me encantó mucho precisamente el de los libreros, que Mm. creo que alguna vez por ahí pasé y lo único que sí puedo decir que me tocó fue el remate del auditorio, el remate de libros del Auditorio Nacional. Mm, Y ya llevábamos un montón, verdaderamente es un remate ujú. y me dice mi hija, ¿y dónde los vamos a poner? Dejamos la ropa y nos llevamos los libros. Gran decisión, sí, 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 sí. sí, Igual en sí. los paseos así salimos todos siempre cargando un montón de libros y creo que eso también ayuda mucho a las librerías independientes porque sobre todo son los lugares que
a mí me gustan y pues también lo menciono en el libro, casi todo lo que sé pues ha sido gracias a esas librerías y sobre todo los libreros que de pronto entienden cuál es tu gusto y te empiezan a recomendar un montón de publicaciones y de libros y de autores y bueno, eso para mí ha sido también fundamental y por eso me gusta mucho pues también hablar de estos temas en las redes, en mi sitio web y bueno, en todo lo que hago prácticamente. Muchas gracias, Vero. Y una pregunta nada más, en Ujú. ese capítulo de los libreros mencionas que para acceder a una de las librerías hay que hacer cita. Entonces, no está abierto al público, habría que contactar al librero para fin de acceder No, al... sí, sí está abierto al público, pero Ujú, es un librero que tiene actualmente, me parece que son 7 librerías, 2 de ellas son ocultas, entonces tienes que ir a una de sus librerías para poder hacer la cita, porque usualmente no las abre a menos de que vayan personas, pero digamos que no es algo así de que exclusivo e inaccesible, sino que más bien pues tienes que acercarte a preguntarle a los libreros cómo ir a estos espacios y listo ya, las puertas abiertas. ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Gracias, Vero. Marian, tu pregunta, porfa. Carla, a mí tu libro me sorprendió porque para hacer un libro que tiene tanta información, resulta ser muy ameno. O sea, Mm. empieza uno a leerlo y se sigue y se sigue. Entonces, pues realmente dices que no eres escritora, pero pues el libro es bastante ameno. Y Muchas mi gracias. pregunta es, ¿qué, qué sitio de los que has conocido bueno, de esos sitios que no son muy comunes, te ha sorprendido más? Pues es una pregunta súper difícil porque justo el libro está conformado de los lugares que me han sorprendido más. Creo que no podría elegir uno, pero uno que me sorprendió durante toda la investigación y que ese sí no había conocido hasta el proceso de escritura fue la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, que es un espacio que hoy pues me gusta muchísimo. Tienen conciertos que puede uno ir a disfrutar. Ese lugar sí tienen visitas también ellos de pronto guiadas, pero la forma más fácil de conocer este espacio es a través de sus eventos culturales y justo está ubicada en una de mis librerías favoritas de la ciudad, que es el Péndulo de San Ángel. Los foráneos y los extranjeros como que les encanta el péndulo polanco. A mí no me parece, o sea, no sé por qué, no lo entiendo, no me gusta tanto el péndulo polanco. Mi favorito es definitivamente el de San Ángel y bueno, más porque ahí está la capilla gótica y ese capítulo sí lo sufrí porque justo me tardé un buen en hacer la investigación, no encontraba bien pues cuál era la verdadera historia y pues sin duda alguna ese fue uno de los que más me sorprendieron al momento de escribir el libro y cualquier biblioteca y librería pues creo que también siempre es una invitación a la sorpresa porque sobre todo cuando hago visitas a bibliotecas, pues los bibliotecarios se esfuerzan un montón y entonces nos empiezan a sacar ediciones incunables o libros que son muy especiales o que tienen ex libris, entonces a mí todo eso siempre me asombra y me gusta mucho redescubrir la ciudad de esta manera porque también hay bibliotecas que tienen, por ejemplo, mapas antiguos de la Ciudad de México o algunos ejemplares que ya no se encuentran. Entonces todo eso a mí me maravilla y pues creo que todos los días hay algo que descubro y que pues me hace muy feliz estar aquí y sobre todo poderme dedicar a esto y compartirlo con un montón de personas curiosas como ustedes. Muchas gracias, Carla. No, a ti. Gracias, Marian. Nela, tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Carla. Un gusto tenerte. Mi pregunta va acerca de la difusión que has tenido en cuanto al acercamiento tal vez con instancias públicas, porque nosotros te conocemos a través de tu proyecto de Ciudad Literaria o en Instagram que te seguimos y sabemos de ti. Pero lo cierto es que desafortunadamente este tipo de libros o ese tipo de recorridos no tienen una difusión como debería de ser. La verdad es que a la hora que uno está leyendo tu libro despiertas esa curiosidad y salvo cuando
un extranjero o cuando alguien regresa a la ciudad y dice, bueno, voy a visitar a lo mejor el Museo de Antropología, como que lo clásico, dice, a ver, tal vez puedo agarrar un tour y todo, como que también lo duda por los tiempos que lleva, ¿no? Entonces, Ujú. a mí me gustaría saber si a través de tu libro, la editorial, han hecho algún contacto como para decirte, oye, Carla, nos gustaría a lo mejor, este, porque tienes demasiada información y a veces siento que se llega y sabemos que tienes, puedes tener tu agenda pues ya consensuada a los recorridos que hacen. Pero a mí lo que me gustaría saber es, ¿alguien de difusión de la UNAM, alguna institución, el propio gobierno? Porque ahora el gobierno se está dando como esa apertura, ¿no? Decir, a ver, vamos a abrir como oportunidades de proyectos de mujeres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si alguien, alguna instancia o algo se ha querido acercar contigo o tienes como esa intención, porque sí estaría súper bien de tener como esos espacios, ¿no? No sé, en el libro a lo mejor decíamos, oigan, ¿ustedes qué sienten que a lo mejor, qué les hubiera gustado, pues que Carla también hubiera abordado, ¿no? Que era lo que te estábamos diciendo. Indudablemente vemos a futuro un segundo libro, decíamos, es que, o sea, y tú escribías de algo y nosotros nos seguíamos, pero mira, así como hilo en la plática, oigan, es que yo vi esto, o sea, pusiste lo de los billetes, lo de las monedas, y dijimos, oigan, ¿alguien ya fue al museo numismático? Porque Mm. también es así como un museo medio escondidito y todo. Entonces, a mí sí me gustaría que nos platicaras, ¿no? Porque sí estaría súper padre que alguien te contactara o que tú pudieras hacerlo para que esto tuviera una mayor difusión. Sí, muchas gracias, pues mucho gusto. En realidad, no, o sea, no sé si estás pensando como en instancias gubernamentales, pues si es así, nadie se me ha acercado, más bien ha sido al revés. Yo soy quien ha buscado a las bibliotecas, no les cobro un peso por hacerles los videos, por ejemplo. A veces como que me contradigo un poco porque yo soy mucho de la idea de no depender de instituciones gubernamentales ni de nadie para sostener los proyectos culturales independientes. Entonces, yo después de mi máster de diseño estudié un máster en administración estratégica de negocios, entonces todo el tema de marketing y difusión lo hago desde mis conocimientos. En realidad no, o sea, quienes se me han acercado pues han sido colaboraciones que a veces no se pueden llevar a cabo porque usualmente las bibliotecas y sobre todo los espacios justo de gobierno como los que creo que te estás imaginando no tienen el presupuesto para pues para pagarte, ¿no? Los que me han buscado es como de, te invitamos, incluso las librerías, ¿no? Te invitamos a que vengas a grabar a nuestra librería o te invitamos a que vengas a difundirnos a nosotros porque ahora afortunadamente el proyecto pues ha crecido mucho y también es un canal importante de difusión para todos estos espacios que eh, tienen estos públicos similares, ¿no? De museos, bibliotecas o librerías, pero no, hasta el momento no. Afortunadamente con mi editorial, que siempre voy a estar muy agradecida con mi editor, César Ramos, que fue quien me contactó para hacer este libro y quien me insistió mucho porque yo en realidad pues tenía mucho miedo porque además el proyecto me demanda muchísimo tiempo. Yo trabajo prácticamente de lunes a domingo, aunque la carga más fuerte está siempre en los fines de semana, que es cuando ocurren los paseos. Pues él sí, desde Penguin Random House, pues le han hecho mucha difusión al libro y por lo tanto también más personas han llegado a los recorridos, pero digamos que es un proyecto independiente y también los medios sí se me han acercado, ¿no? Incluso he hecho colaboraciones con periódicos o con canales que tienen esta idea de difundir lo que se puede hacer en la Ciudad de México, pero pues ese es como el acercamiento que he tenido hasta el momento y afortunadamente pues ha crecido un montón el proyecto. Si se fijan, por ejemplo, en las redes sociales de bibliotecas o de museos, pues casi nadie los ve, el contenido que hacen también. Yo siento que las bibliotecas tienen un mundo infinito para hacer contenido muy bueno, pero pues no, a veces no se tiene, ¿no? El presupuesto o el personal que lo pueda desarrollar, porque también esta parte de hacer contenido es muy pesada. Entonces, pues sí, así está un poquito como funciona la situación en el mundo cultural. Y también porque creo que a veces estos programas, pues sí, lo que incentivan es el trabajo gratuito o digamos recorridos gratis, ¿no? Hay un programa de Lina que es de paseos históricos, que es muy bueno y que le abre las puertas a muchas personas y que pues también organiza recorridos, pero digamos que la idea de yo personalmente tener un recorrido, un proyecto
independiente, pues es también para poderme sostener y tener un salario digno y poder yo pagarme mi seguro y también poder tener a personas con prestaciones buenas y salarios justos. Entonces, pues es un poco complicado todo este mundo de sostener proyectos culturales. Sí, claro. Fíjate que hay un proyecto que lo iniciaron justo 2 años antes de que fuera la pandemia, que es el Open House. O sea, Ah, la sí. verdad es que con tu libro, sobre todo cuando nos estás mencionando también, por ejemplo, lo de la capilla gótica, hay ciertos espacios que únicamente me parece que es un proyecto de iniciativa privada que ya tiene como ya el fomento también de algunas de las mismos espacios en donde ellos deciden el fin de semana vamos a abrir nuestros espacios. Se satura muchísimo. Por ejemplo, ahí tienen también, creo, algo sobre la de Bacardí o edificios que son de Cenocián o algunos de Luis Barragán que abren conforme a registro. Entonces, también esa era mi duda, ¿no? O sea, porque existen proyectos así que nada más los habilitan en 2, 3 temporadas. Entonces, bueno, o sea, también era como compartirte que gracias a eso también no se tiene tanta la difusión, pero son momentos en donde se puedes conocer algo donde no te lo abrirían en algún otro momento, ¿no? Y mi última pregunta sería, dentro de tu libro, de todo lo que nos estás, los capítulos y todo, ¿qué edificio serías tú? Ay, no sé, una biblioteca sin duda, o sea, tendría que ser una biblioteca, un lugar de libros. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, un gusto. Gracias, Nela. Keila, tu pregunta, por favor. Hola, bonita noche a todos. La verdad que esta idea de hacer un libro con esas joyitas de la ciudad está padrísima. Me encantaría yo no soy de la Ciudad de México y me encantaría que hubiera un libro así, ¿no? De mi ciudad. Yo soy de Campeche, lo presumo. Entonces estaría padre que así alguien igual hiciera esos rincones, ¿no? De la ciudad, porque bueno, y si bien sí he ido a la Ciudad de México y conozco como que lo más clásico y todo, o sea, qué padre que alguien pues te las muestre y no solo lo más conocido, ¿no? Sino esas otras rincones que tienen ahí sus secretos, ¿no? Mi pregunta sería, ¿tú qué nos recomendarías o qué me recomendarías a mí para que yo aprenda a mirar mi ciudad, ¿no? Porque a veces, pues yo voy a mi ciudad y es bonita, pero a veces digo, ay, ya no están pintando acá, ya descuidaron esto, y ya no le dieron mantenimiento a esto otro, y hay la calle, y hay la luz, ya hay todo, ¿no? Entonces, como que luego estamos tan acostumbrados a ver nuestra ciudad todos los días y conocerla de todo, que de pronto dejamos de ver lo bonito. A veces alguien viene y dice, ay, qué bonito está tu malecón. Y yo, ay, pero si está toda despintada, ay, si está todo horrible, y hay basura, pepa, ¿eh? Todo le ponemos peros, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías o cuál sería como tu consejo para decirnos, aprende a mirar, ¿no? La ciudad, porque pues de eso trata el libro, ¿no? De conocerla. ¿Qué nos recomendarías? Muchas gracias, Keila, por tu pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante porque sí considero que absolutamente todas las ciudades del mundo tienen algo, ¿no? Algo que ver, algo que aprender, una historia por ahí oculta. Entonces, pues lo que yo hice después de regresar de mi estancia en Alicante fue caminar, simplemente caminar, ir a los lugares a los que nunca había ido y creo que ya que tienes esa curiosidad, pues te empiezan a hacer también pues un paso más adelante para así descubrirla, ¿no? Quizás leer libros que hablen sobre tu ciudad. Entonces, debe haber proyectos, por ejemplo, bueno, tú estás en Campeche, pero hace unos años, bueno, también esto creo que no lo mencioné, pero Ciudad Literaria empezó siendo un podcast después de que sucedió la pandemia porque para mí, pues como que mucha gente interesante tenía por fin tiempo libre, entonces me puse a contactar a escritores, ¿no? A personas del mundo del libro, cronistas y de diferentes ciudades también. Entonces, por ejemplo, hubo un capítulo en el que
conocí a una chica en Mérida que tenía un proyecto similar, que era justo de caminar la ciudad a través de ciertas crónicas o ciertos libros, y a pesar de que los libros, digo, de que los lugares hayan desaparecido, pues para mí los libros guardan esa memoria. Entonces, aunque los lugares no estén ya o hayan cambiado, que siempre es algo que pasa también inevitablemente en todas las ciudades, pues pienso que a través de la palabra, y eso es algo que siempre comparto en los recorridos, pues se pueden volver a traer a a la memoria, ¿no? Para no también olvidarla. Entonces, pues busca a los escritores, sobre todo hay personas, yo pienso también, que se encargan de hacer crónica, ¿no? De sus propias calles, de sus vecinos, de sus familias, y para mí esos libros son muy interesantes. Aquí en la Ciudad de México prácticamente todos los barrios tienen a diferentes cronistas hoy. Entonces creo que eso también es muy importante, y simplemente saliendo, o sea, para mí el primer paso es eso, recorrer la ciudad, viajarla. Imagina que estás en un lugar diferente quizás. Entonces, pues creo que ese sería mi consejo principalmente. Ujú, muchas gracias. Y otra preguntita. A ver, ¿qué lugares me recomendarías así, yo que no soy de allá y que yo fuera, no sé, un fin de semana? ¿Qué lugares me dirías? Como que te recomiendo este y este, no sé. Porque yo me Pues, imagino, ay, Basílica, el Zócalo, cosas así, ¿no? Pero pues no conozco de cuáles me sí. recomendarías. Pues todos los que vienen en mi libro, qué bueno que haces esta pregunta, porque justo al final, por eso decidí hacer una lista de todos los lugares mencionados, a modo de que las personas que lean el libro puedan ir palomeando esos lugares. Entonces, yo creo que de mis favoritos, pues definitivamente es el bosque de Chapultepec. Ese es uno de los lugares que siento que definitivamente tienes que ir a recorrer, y que además es un espacio muy grande que tiene dentro de ese mismo ecosistema un montón de museos, de rincones que son increíbles. Y bueno, pues por supuesto de que te unas a alguno de los recorridos de Ciudad Literaria, porque ahí en cualquiera vas a marcar muchísimos espacios interesantes. Y pues a partir del libro también ya diseñé una ruta inspirada en Encanto y Misterio de la Ciudad de México, y justo vamos al Museo del Banco de México, que me parece un lugar muy asombroso, tiene una arquitectura muy peculiar, es un edificio irrepetible en toda la Ciudad de México. Entonces, pues empezando por ahí, creo que ya tienes un montón de espacios. No sé al final cuántos mencioné, pero ahí ya hay muchísimas recomendaciones. Y también en el Instagram de Ciudad Literaria, prácticamente todos los reels son una recomendación de biblioteca, librería o algún lugar que yo recomiendo y que me parece pues imperdible de la Ciudad de México, y sobre todo si te gustan los libros. Claro que sí. Muchas gracias, mucho De gusto. que mucho gusto. Keila, gracias. Edgar, tu pregunta, por favor. Hola, buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Qué gusto. Llegué un poquito tarde. Me gustó mucho tu libro, me pareció súper interesante, sobre todo también todas las conversaciones que, como decía Nela, que tuvimos ahí en el WhatsApp, que estuvimos comente, escribe y escribe, ¿verdad? Porque cada detalle que leíamos, que si la fuente, que si los billetes, que si el esto, que si lo otro, estuvimos comentando todo el tiempo, estuvo súper interesante toda la conversación. De hecho, yo me uní a la lectura porque empecé a leer y a leer y a leer y dije, ah, qué interesante está esto. Me encantó que hablaras de tantos temas. Yo he ido mucho a Chapultepec porque yo era maratonista, entonces yo entrenaba ahí en Chapultepec y pues conozco bien la Fuente de la Templanza, conozco bien la de Nezahualcóyotl, la de Xochipilli, la segunda sección, pero esta que mencionas del Quijote, esa yo no la conocía. Fui el domingo pasado a Chapultepec con mi hermana y le dije, vente tantito, vamos a desviarnos tantito que está de por aquí. Y pues sí, nunca, yendo solo, nunca me iba a meter ahí porque la verdad sí está un poquito solo y está un poquitito apartada, no está tan a la vista. Lo más lejos que había llegado ahí, que era muy cerca, era en el monumento donde está el Quijote, Mm. este pequeño monumento. Y me encantó la investigación que hiciste de la capilla gótica. Qué interesante investigación. O sea, yo me quedé con la primera historia que me dijeron y ya, ah, qué bueno, sí, sí. Que la trajeron de no sé dónde y la armaron aquí. Ok, perfecto. Pero qué interesante tu investigación. Vi que, pues que le escarbaste y le escarbaste. Muchas felicidades, muchas gracias por tus investigaciones. Sé que está súper documentado todo.
Y sí, y de la Fuente del Quijote la disfruté bastante, le estuve sacando fotos, le tomé un video chiquito, también vi pues el mobiliario donde ponían los libros, yo no sé cómo se podía conservar un libro ahí, ¿verdad? Entre la humedad y todo, pero sí estuve viendo y me gustó mucho conocer esa fuente. Muchas gracias y pues espero conocer más de los lugares que mencionas ahí, como ¿qué? La fonoteca. Ese no lo conozco ahí en Coyoacán. He pasado enfrente, he pasado por afuera y nunca se me ocurrió que fuera una fonoteca eso. Muchas gracias, Carla. Feliz noche. Gracias. Ay, muchas gracias, Edgar. Tú hiciste uno de los objetivos que tenía cuando empecé a escribir, que era justo invitar a los lectores a que salieran con el libro a descubrir estos espacios. Entonces, muchísimas gracias por animarte a irlo a recorrer. Creo que casi nos encontramos porque si no mal recuerdo, el domingo tuvimos paseo literario ahí en Chapultepec. Entonces, a lo mejor nos cruzamos. Pero muchísimas gracias, Edgar, por tus comentarios y me alegra un montón que hayas podido ir a conocer la Fuente del Quijote. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Edgar. Angie Torres, Araceli o alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que no. Parece que no. Albert, Pues sí, yo sí tengo, fíjate, una pregunta. Pues tú que estás ahí en la ciudad, que todo es un caos, que la ciudad está cambiando constantemente, digo, lo que conocimos hace 20 años, como nos decía hace rato Silvia, que platicábamos hoy es totalmente diferente y pues mucho más diferente como era hace 100 años, ¿no? Y yo creo que dentro de 100 años o a lo mejor menos, la ciudad va a ser totalmente diferente también, ¿no? Así que tú que haces estos recorridos, que ahora nos presentas este libro hablando justamente de estos lugares icónicos. Si pudieras alguno de estos lugares guardarlo como en una cápsula del tiempo para que nunca lo cambiaran, lo quitaran, ¿en qué te gustaría quedarte tú para siempre ahí como para resguardarlo este lugar? Ay, es una gran pregunta y creo que sería la Fuente del Quijote, porque es un lugar que de hecho las fotografías que yo vi de hace 100 años o casi 100 años son muy parecidas a lo que tenemos hoy, entonces ya de por sí me parece un lugar que se ha quedado congelado en el tiempo y que además no, pues como dice Edgar, está un poco escondido. Ahora ya he visto más personitas animándose a llegar hasta allá, pero para mí es un rincón muy bonito y que además tiene una historia muy conectada con un libro que me parece precioso, que es Don Quijote de la Mancha. Entonces creo que ese lugar me gustaría que se conservara intacto de alguna manera. Los demás espacios creo que es complicado porque, como dices, en las librerías de viejo que a mí me gustan y me gustaría que ninguna desapareciera, pues siempre las cosas están cambiando, ¿no? Y los libros son diferentes y creo que también es parte de esa magia, ¿no? De llevarte los libros cuando los ves y no dejar pasar la oportunidad. Entonces, creo que sería la Fuente del Quijote el que quisiera que no cambie. Pues muchas gracias, Carla. Te agradecemos el que nos hayas acompañado aquí en esta sesión. Todos, creo que la mayoría disfrutamos tu libro y pues queremos pedirte un último favor. De momento, pues es que nos vamos a tomar la foto digital y Claro. y ahí va la foto. Esperamos a Angie que anda medio perdida. Pero ay, 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 ay. Bueno, ahí va. Una, dos y tres. Perfecto. Pues muchas gracias, Carla, y gracias a todos los que nos acompañaron. Y ya te estaremos escribiendo para que pues, aquí con nuestro grupo de Recomiéndame un buen libro haya la oportunidad pues de poder hacer un recorrido pues de tu libro, ¿no? O de los lugares Sí, que a lo mejor estén más cerca ahí para recorrer. Pues gracias y gracias a todos y muy buenas noches. Muchas con todo el gracias. gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Estamos en Carla. contacto. A ustedes. Linda Bonita noche. noche, Adiós, gracias. buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ricardo.